Cuando comenzamos en YouTube, más o menos unos 10 o 12 años atrás, nosotros decíamos que en el futuro se iba a establecer un nuevo orden en el mundo y que para establecer dicho nuevo orden se debía tener varios disparadores para implementar ese orden, ¿no? Ese orden que empezó en el 2020 con una contingencia sanitaria. Pero tal parece que las cosas no están saliendo como estas personas querían, o tal vez simplemente quieren acelerar lo que es esta agenda de este nuevo orden, que se ha pensado posiblemente en esta vieja agenda de una invasión alienígena, una invasión extraterrestre de seres vivos no terrestres, y que, bueno, vendrían a la Tierra y no se sabe en qué plan. Por lo tanto, se iba a establecer alguna especie de gobierno transitorio mundial, se podían unir los ejércitos del mundo y podían pasar muchas cosas. Por ejemplo, se iba a detener nuevamente la economía como en el 2020, porque claro, tú no vas a estar pensando en muchas cosas cuando te pueden venir a destruir los alienígenas. Así que con esta invasión sería muy factible acelerar lo que es esta agenda. Solo miren en el 2020 cómo se implementó este nuevo orden. Así que imagínense ahora cómo se podría acelerar esta agenda con una invasión de seres no terrestres. Así que bueno, en este video les vamos a ampliar un poco más estos detalles. Será un gran honor si nos acompaña. Un avión F-22 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribó un objeto volador no identificado, OVNI, o UFO, por sus siglas en inglés, en Canadá, el sábado pasado. Según el Ministerio de Defensa norteamericano, el objeto fue monitoreado por 24 horas, pero los informes respecto de su procedencia no arrojaron resultados concretos. El día anterior, Washington había derribado otro artefacto volador sobre la provincia, estado, de Alaska, y, 2 días después, otro más sobre el lago Hurón, en Michigan. Además, durante todos estos días se han producido avistamientos en Ohio y otras provincias. También Canadá denunció otras presencias extrañas en su espacio aéreo, mientras que Estados Unidos cerró el suyo en algunos territorios, como el de Montana, en el centro del país. Todos estos hechos se dieron pocos días después del hacer con el supuesto globo espía chino, derribado de la misma manera. Beijing afirma que se trataba de un globo meteorológico, pero, para Washington se trató de un elemento de espionaje. Nadie tiene muy en claro, aún, si estos hechos se encuentran relacionados. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que aún no tenían claro que era específicamente el objeto del tamaño de un auto pequeño que sobrevolaba el país a gran altura. Se infiere que era similar al derribado por Estados Unidos en Alaska. Pocas horas después, el gobierno chino anunció que derribaría un objeto de similares características sobre su espacio aéreo, algo que finalmente sucedió unas horas después, pero sin que se publicaran informes respecto de su origen o finalidad. Lo curioso es que, durante la noche del sábado, las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay publicaron un comunicado afirmando que investigarían denuncias de supuestas luces extrañas en las dos orillas del país. Incluso un funcionario del área de turismo del gobierno uruguayo aseguró haber sido testigo del fenómeno. Desde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dicen no descartar nada, y que eso debía ser tarea de las áreas de inteligencia. ¿Vosotros creéis que todos estos, entre comillas, avistamientos ovnis, son casuales? Simplemente ningún suceso ocurrido en la transición al gran reinicio es casual, desde una contingencia sanitaria, un conflicto armado en Europa o Asia, avistamientos ovnis o lo que sea. Nos encontramos en momentos históricos, y como tal cualquier cosa que suceda en estos momentos, es digna de ver y vigilar por parte de los despiertos. Así que debemos preguntarnos lo siguiente, ¿es posible una invasión extraterrestre? Bueno, la verdad que no es difícil intuir, que de qué es posible, el tema es si sea real o no. Desde hace 12 años nosotros ya os advertíamos del proyecto Rayo Azul, un proyecto oculto de una supuesta invasión alienígena en la Tierra, al puro estilo de la película El Día de la Independencia, donde las naves extraterrestres se iban a aparecer en los cielos de todas las grandes ciudades del mundo, como una señal clara de invasión. Y así como pasó en el 2020, la gente se ha tragado la contingencia de salud,
pues en este caso pasaría lo mismo, la gente se tragaría la invasión extraterrestre, porque claro iban a ver las naves, y si las ven pues no hay nada más que discutir. El tema es que siempre y cuando los gobiernos ejerzan una serie de medidas, para la élite sería muy fácil hacer una falsa invasión alienígena. En primer lugar, la economía se iba a detener, iban a decretar cierre de colegios, escuelas, universidades tal como pasó en el 2020, posiblemente se decretaría un nuevo confinamiento, se iban a detener los vuelos internacionales, se iba a implementar de manera masiva el teletrabajo. Todo esto hasta que sepamos qué rayos va a pasar con los seres extraterrestres. Entonces siempre y cuando la élite implemente esta incertidumbre en la población, y repito, tal como pasó en el 2020 donde nadie sabía qué iba a pasar, la gente se iba a tragar con patatas la invasión. Esa incertidumbre y miedo al que va a pasar es completamente clave, para implementar al triple la agenda del reinicio mundial, ya que lo primero que pasaría es que se iba a decretar un gobierno mundial temporal como medida para negociar con los extraterrestres. Segundo, se iban a unir los ejércitos de la Tierra, como una posible medida para responder a los ataques alienígenas, con lo cual se iban a terminar todos los conflictos de la Tierra, especialmente el de Ucrania, ya que Vladimir Putin, Joe Biden o el líder chino, Xi Jinping, iban a unir sus fuerzas y ejércitos para consolidar una base armada de respuestas contra posibles ataques extraterrestres. El problema aquí es el siguiente. Una vez que la élite implementa un cambio, luego no lo vuelve a quitar. Una vez que se implemente ese gobierno mundial y ejército mundial, aunque los alienígenas resultaran ser buenos o los ejércitos de la Tierra, en teoría los derrotaran, esas medidas implementadas como la respuesta ante la invasión, no se iban a quitar y esta es la segunda clave para implementar el gran reinicio. Posiblemente se esté en conflicto armado contra los aliens durante varios meses o años, y durante ese tiempo la economía dejaría de existir como la conocemos, y todo comercio, sería digital, para que la economía en teoría siga funcionando, y tú en teoría sigas trabajando pero en línea. Es decir, podríamos estar confinados utilizando una economía 100% digital, en la que seguiríamos trabajando, pero en línea y en casa para no exponernos a los peligros de la invasión alienígena. El turismo iba a dejar de existir en estos tiempos, las clases presenciales iban a dejar de existir, esta vez ya no sería el problema de salud, sino los alienígenas, y repito, siempre y cuando la gente tenga incertidumbre y miedo, esta agenda se implementa porque se implementa, e insisto, siempre y cuando se decreten los cierres y confinamientos, el mundo digital al 100% se haría una realidad. Una vez terminada la invasión, saldríamos al mundo real y ya estarían establecidas las ciudades de 15 minutos, las ciudades inteligentes, el dinero físico ya no existiría, casi nadie utilizaría coche, todo lo tendríamos a la mano y en casa, y ya nos habríamos acostumbrado a todo esto dependiendo de cuánto dure la invasión alienígena. Así que como veis, es un tema muy profundo con un impacto tan fuerte que vale la pena seguir hablando de lo que pasaría en el mundo, en el caso que se decrete una invasión de seres no humanos provenientes de otros mundos. Así que dejad acá abajo vuestro comentario, ¿creéis que esta supuesta invasión se podría hacer de verdad? ¿Creéis que los alienígenas serían reales? ¿Creéis que las naves serían reales o serían simples hologramas? Todas vuestras opiniones dejadlas ahí abajo, y mientras escuchas el vídeo por favor déjanos un me gusta, comparte si os ha parecido informativo y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo a la distancia a todos. Suscríbete a nuestro canal, toca la campana para recibir todas las notificaciones. No te olvides de puntuar y comentar este video. Si la información te ha gustado, ya sabes que compartiéndolo es la manera en la que podés ayudar al canal. No olvides darle like y será hasta la próxima. Chao.